Eurocuriosos, ya sabéis que a mí me encantan las Excel, ya sabéis que las Excel es una cosa que me encanta, me divierte, pero si hay una cosa que quizás no me gusta tanto como las Excel, pero que también me encantan, son las presentaciones de PowerPoint. Entonces, hoy os traigo una presentación rechupi donde he comparado las bases del Benidorm Fest 2025 con las del Benidorm Fest 2026. Muy fácil de comparar porque al final las bases que son pues son un copy-paste, vamos, cogen las del 25, le añaden las nuevas cositas que quieren cambiar y entonces hacer la comparación es bastante sencillo. Entonces yo os traigo una presentación para contaros absolutamente todas, hasta la más mínima cambio que han hecho en las bases de este Benidorm Fest 2026. Al final os contaré un poco, aparte de las diferencias, primero nos centramos en las diferencias y luego os contaremos ya, hablaremos pues al final cómo queda el formato del Benidorm Fest con las bases que han publicado hoy. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Primer cambio, hay algunos que son muy tontos, la denominación y el encuadre del certamen. Es muy tonta, pero es curioso. Hasta el año pasado lo que hablaban es RTVE pone en marcha un concurso. Hablaban todo el rato de un concurso que era para seleccionar la canción para Eurovisión. Este año ya lo dejan bien claro que pone en marcha la quinta edición del concurso del Benidorm Fest. Yo creo que es una forma de consolidar un poco la marca y decir claramente que es exactamente para el venidor, ¿no? Es una cuestión también de branding, pero bueno. Un cambio bastante chiquitín, pero que a mí me parece curioso que hayan querido cambiar ese detallito tonto, pero detallito. Luego, otro muy normal que podíamos esperar, pues que pues el cambio de la fecha de la edad mínima, de la fecha de nacimiento, ¿no? De los participantes. En 2025 pedían haber nacido antes del 1 de mayo del 2009. Pues para 2026 añaden un añito y ahora el corte es el 1 de mayo del 2010. Pues nada, te aseguras con esto que para el Festival de Eurovisión tienes como mínimo 16 añitos. La antigüedad máxima de la canción, pues lo mismo pasa, ¿no? O sea, ya sabemos todos la famosa fecha del 1 de septiembre, pues me dicen por el chat, dice 2010 ya, y dice, joder, qué rápido pasa el tiempo, sí. Alguien nacido en el 2010 se puede presentar a Eurovisión. Me dan ganas de llorar. Bueno, cualquier canción que se quiera presentar al Benidorm Fest para poder participar en Eurovisión, pues nada, que tiene que tener como no puede haber sido publicada antes del 1 de septiembre de este año, del 2025. Eso es bastante fácil y entendible que se haya actualizado. Ahora, esta es curiosa. La documentación de la letra que hay que enviar al Benidorm Fest. Ahora han cambiado las exigencias del idioma. Radio Televisión Española añade la traducción al inglés para facilitar la... Pues bueno, entendemos que es pues, luego cuando lo tienen que mandar a la web, pues para facilitar pues eso, la revisión internacional. Y bueno, y así pues que todo el tema de subtítulos y de cosas de promoción de fuera de España, pues que sea más sencillo. En realidad, pues eso es. Quizás habrán tenido alguna traducción que luego se han arrepentido, que el artista ha dicho, ay, no, pero a mí no me gusta que lo traduzcas así. Pues mira, ya directamente tienes que mandar la letra ya traducida directamente al inglés, cosita de trabajo que se quitan RTV. Bueno, la ventana de plazo de envío de las candidaturas, pues el año pasado era entre el 20 de mayo al 10 de octubre y que eran un total de 144 días, ¿vale? Este año se reduce por una cosa que es una novedad que vamos a ver luego. Este año va desde el 5 de junio al 24 de septiembre, en total son 112 días. Se adelanta el cierre casi medio mes y se reduce la ventana a 112 días. Esto
se va a deber por una de las novedades que vamos a ver luego, que son por la preparación de las puestas en escena y del nuevo equipo escénico que tiene preparado RTV, ¿vale? Vale, explícitamente ahora en las bases del Benidorm Fest viene dicho que se va a realizar una prueba vocal adicional si fuera necesario. Esta novedad lo que busca es garantizar, bueno, que los cantantes saben cantar y que si envían una canción que tiene mucho autotune o que se nota que tiene mucha producción o que tiene unos coros ahí con mucho reverb, todo eso, pues que se le puede hacer una audición, ¿no? Pues eso, así filtras pues las maquetas o las canciones que tienen mucha autotune, que afinan claramente la canción y te evitas muchas sorpresas en el futuro. Esta cláusula es la que la vamos a llamar la cláusula Luna Key, ¿vale? Esto viene desde la primera edición, pero ahora se especifica así con este artículo. Más. La cláusula de idoneidad y de antecedentes. Es curioso. Esta tampoco estaba antes. Esta tampoco estaba antes. Oye, por cierto, Orange Val, que se ha suscrito ya lleva 26 meses. Orange, muchísimas gracias. Esta en el 2025 tampoco estaba. Y bueno, lo que hablan es de cara a la representación también de Eurovisión. Y si tienes que ir a viajar a Austria, pues bueno, lo que dice lo nuevo es que lo interior incluye que ningún concursante puede tener antecedentes que puedan inducir a las autoridades nacionales del país anfitrión de Eurovisión a denegarle el acceso a dicho país, conforme a su legislación, ¿no? Y que no tenga antecedentes que entren en contradicción con los valores del Festival de Eurovisión y o que puedan ir en detrimento de la reputación o integridad del Festival de Eurovisión. No sé qué casos se habrán encontrado de alguien con antecedentes o vete tú a saber. Yo así rápidamente lo que sí que recuerdo era el representante de Bulgaria 2000, creo que era 2022, estaba en busca y captura aquí en España. Entonces, claramente sabíamos que no iba a venir a hacer promoción aquí en España, ¿no? Entonces, pues casos como eso, ¿no? Que imagínate que estás en busca y captura en Austria, ganas el Benidorm Fest y que no puedes viajar allí. Pues cosas así de ser raras. O directamente con antecedentes penales, que oye, chico, me parece hasta una cosa normal y razonable, ¿vale? Esto es totalmente nuevo de este año. Esto también, la exclusividad mediática tras el Benidorm Fest y Eurovisión, que, igual que la otra la llamábamos la cláusula de Luna Key, esta la vamos a llamar la cláusula de Melody. Aunque creo que he leído un Twitter de Balbina que decía que realmente esta no se debería llamar de Melody, sino de otro artista, pero no me ha dado tiempo a preguntarle de quién, porque no he entendido ese tweet. Pero vamos, para mí claramente es algo, para mí, que hace referencia a lo que está pasando con Melody en la actualidad, esa cancelación del programa de Broncano y esa participación, por ejemplo, su primera entrevista en un show va a ser en otra cadena de televisión, ¿no? Las nuevas bases dicen no se podrá participar en programas, entrevistas o espacios o actos similares de otros medios de comunicación distintos a RTV desde la selección para participar en el Benidorm Fest, o sea, desde el momento en que te dicen que eres ya miembro del Benidorm Fest, y hasta su finalización del Benidorm Fest, y en el caso del ganador, hasta transcurridos un periodo de 2 meses desde la final de Eurovisión, salvo autorización previa de RTV, ¿no? Entonces, desde mediados de mayo, junio, julio, hasta mediados finales de julio, pues nada, RTV tiene pues eso, los derechos para que participe solo en sus programas y que tiene que dar permiso si quieres participar en algún otro. Pues esto, lo que vamos a denominar a partir de ahora como la cláusula Melody. Vale, el número máximo de candidaturas seleccionadas lo que hacen es ampliar la cifra máxima
de posibles participantes en el Benidorm Fest. No lo amplían oficialmente, o sea, no dicen que vaya a ser más, pero sí que dejan completamente y ya en las bases completamente abierto a que pueda suceder. Antes, estrictamente en las bases, te decía 16 participantes y 6 suplentes. Y ahora añaden este párrafo que dice: dicho número máximo de participantes podría ser ampliado hasta un máximo de 20 en caso de existir un alto nivel de calidad musical de las candidaturas presentadas al proceso. Lo deja abierto como si fuese una posibilidad. Sobre la dirección artística y el calendario de puestas en escena. Y esto tiene que ver con lo que os decía antes, con esa reducción de ventana de presentación de candidaturas al Benidorm Fest. Bueno, ¿qué teníamos en la edición anterior? Pues que cada candidatura podrá proponer una puesta en escena para su tema y en su defecto RTVE hará una propuesta. Ya decían claramente que en última instancia prevalecerá siempre el criterio de RTVE, ¿no? O sea, al final tenía que validarlo RTVE. Pero este año ya sí que añaden una nueva figura, ¿no? Lo que dicen es que esas propuestas escénicas serán consideradas como punto de partida para desarrollar. O sea, lo que traigan los artistas será un punto de partida para desarrollar y luego, junto con él, los directores artísticos y el equipo designado por RTVE, que eso es una novedad este año, ya sí que se desarrollará la propuesta final. Sí que permiten, lógicamente, que el artista tenga un equipo externo, un director escénico propio del propio artista, pero el trabajo se tiene que hacer en colaboración con RTVE, ¿vale? Y además ajustarse, pues, a todos los criterios que RTVE le parezca bien. Si os dais cuenta, las fechas también cambian. Antes las fechas de reuniones para preparar las puestas en escena iban de noviembre a mediados de diciembre, ahí ya tenías que preparar absolutamente todo. Y ahora adelantan esas reuniones de octubre a finales de diciembre, un montón de tiempo para preparar las puestas en escena, lo que significa que tiene muchísimo más, que van a asignarle muchísimo más peso y por lo menos le dejan a ese director escénico que va a tener que preparar o afinar esas 16 candidaturas, le dejan más trabajo, ¿no? Yo un poco lo que veo la diferencia es eso, es que bueno, ofrece bailarines propios, eso es verdad, pero eso ya yo creo que lo decía en el anterior. Y bueno, lo bueno que tiene el tener esta figura del director escénico, bueno, que puede crear una cohesión a todas las propuestas escénicas, ¿no? La diferencia antes es que, realmente con respecto antes es que en las bases lo que se indicaba es que la propuesta escénica antes el RTVE tenía que validarla. O sea, hacía como de tú me preparas completamente algo y yo te digo, vale, lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Ahora el punto es, no, la candidatura la prepara RTVE con el director escénico y el punto de partida va a ser lo que el artista proponga. Claramente pone el foco en el que al final el responsable de las propuestas escénicas es del director escénico y del equipo artístico de RTVE. O sea, hay que... tonterías las justas. son las que, vamos, que se quitan de muchísimos problemas, yo creo que con esta figura, porque seguramente que hayan traído propuestas que hayan querido traer y tal, y que hayan tenido mogollón de discusiones, ¿no? Vale, el detalle de los canales del televoto. Ya que hay una diferencia que voy a detallar, que en muchos sitios se ha dicho que hay una novedad, no sé qué, pero es que es muy, bueno, tiene su qué. Básicamente, en 2025 lo que se mencionaba es genéricamente en las bases cuando se publicaron, como veis, lo que se decía es un 25% será televoto o votación a través de la app, se decía así genéricamente, y lo que cambia es que este año ya sí que se dice que el televoto por llamadas de teléfono y o SMS. Y también se especifica la aplicación de RTVE Play. Ya se especifica directamente la aplicación.
Luego está esta parte del demoscópico, que en todas partes se está diciendo, ¿vuelve el demoscópico o vuelve el demoscópico? Vale, sí, efectivamente. El año pasado no tuvimos demoscópico, pero lo que os quiero enseñar es que en las bases, el año pasado, en las bases estaba puesto el demoscópico. Fue un poco a partir de la publicación del sistema de puntuación, que eso se publicó posteriormente, que además en ningún momento se detallaba cómo funcionaba. Yo me acuerdo que llegamos a la misma noche del Benidorm Fest y yo no entendía muy bien, si lo que iban a hacer era que la aplicación sumaba un 25% y el televoto sumaba un 25%, o entre los dos se sumaban los puntos y hacían un 50%. En ningún sitio estaba detallado, y esa misma noche nos estábamos enterando en directo cómo funcionaba. Pero en las bases originalmente sí que estaba puesto que iba a haber un demoscópico. ¿Con esto qué quiero decir? Vale, sí, vuelve el demoscópico, pero igual que estaban en las bases el año pasado, este año me las quitas, vuelves a publicar un nuevo sistema de puntuación y de repente desaparece. Así que, bueno, que no sé yo si fiarme o no fiarme mucho. Pero vamos, en caso de que vuelva el demoscópico, pues 25 y 25. La cosa es lo de los escalones, que si van a hacer los escalones por separado o no van a hacer los escalones por separado. Entiendo que en este caso sí que tendremos los escalones de siempre por separado, pero eso cuando saquen los sistemas de puntuación de este año, pues ahí nos enteraremos, ¿no? Vale, el número de finalistas, por lo mismo que hemos dicho antes también de cuántos pueden participar, pues pasa de ser fijos antes, que eran 8, a, como dicen las bases ahora, ampliables conforme se ha detallado anteriormente, así se acordase por la alta calidad de las propuestas presentadas. Entonces, antes teníamos una final cerrada de 8, ahora si tenemos a 20 o a 18 o los que sean, pues la final podrá ser de 8, de 9 o de 10 artistas. Eso se verá cuando anuncien los representantes, las candidaturas. Vale, esta es una de las grandes noticias, de las grandes novedades de este año, que seguro que te has enterado, que es el premio económico al ganador. RTV va a dar 150.000 euros de premio, que van a estar repartidos solo al ganador del Benidorm Fest. 50.000 euros para el autor / autores y 100.000 para el artista o grupo que participe en el Benidorm Fest. Bueno, aquí, pues lógicamente puedes hacer muchísimas lecturas. Esto que va a poder servir... Hombre, esto es dinerito. Esto es dinerito. Entonces, esto a nadie le va a amargar. O sea, siempre esto a cualquiera le va a servir de motivación. Pero sobre todo porque, como habéis visto, pues por ejemplo, no vas a poder participar en ningún programa en el que, por ejemplo, te puedan pagar. No vas a poder participar en ningún programa si eres el ganador del Benidorm Fest sin la autorización de RTV hasta pasados 2 meses. Y además, con las cláusulas que se mantienen como están, de que mientras ganas el Benidorm Fest y vas a Eurovisión, la agenda, pero esto es de siempre, eso no cambia, la agenda la completa, la organiza completamente RTV, ¿vale? De dónde tienes que ir, si tienes que ir a una pre-party, si tienes que hacer una actuación en una televisión, si te tienes que ir a grabar lo que sea a Miami, todo eso lo determina RTV. Entonces, si participas en el Benidorm Fest, tienes que tener clarísimo que de febrero a mayo, si ganas el Benidorm Fest, la agenda va a estar supeditada totalmente a RTV. Entonces, si tienes una gira de conciertos, si tienes un no sé qué, bueno, no significa que tengas que cancelarlo, porque lo puedes organizar con RTV, pero oye, que lo vas a tener bastante complicado. Entonces, tener 100.000 euros como suplemento, vamos, yo creo que yo creo que viene más por ahí, lo de los 100.000 euros viene para no echar para atrás a la gente, ¿no? Porque a sabiendas que tienes que estar 3-4 meses totalmente un poco
vendido a Eurovisión, pues hombre, esto lo compensa un poquito. Yo creo que ha sido por eso que han querido aumentar a esos 2 meses post-Eurovisión el que hayan querido meter esta cláusula. Pero, lógicamente, también viene muy bien para cualquier artista novel o tal, pues oye, chicos, dinerito fresquito. Esto a nadie le va a disgustar, yo creo, absolutamente. Vale, la ampliación de la cesión de los derechos. Sobre todo con un detalle de las sincronizaciones. En el 2025 se le cedían los derechos estándar a RTVE para reproducir, para distribuir, pues eso, para utilizar la canción en redes sociales, en anuncios de televisión, absolutamente todo. Lo curioso es que este año lo ponen en negrita, no lo ponen bien claro, otorgan mediante la aceptación de estas bases su consentimiento expreso y irrevocable para utilizar, ¿no?, la imagen, la voz y todas las cosas relacionadas con el artista para hacer publicidades y todo. Pero también detallan lo de las sincronizaciones. Lo de las sincronizaciones es básicamente pues, contenidos audiovisuales, por ejemplo, que van con la canción. Por ejemplo, si lo utilizas para una serie de televisión o en una película, en un documental o para todo ese tipo de cosas, pues así no tienes que estar luego pidiendo los derechos. Ahí se aseguran que tienen la canción y las imágenes de RTVE todo en un pack para poder usarlo, ¿no? Para los artistas esto es lo que significa ceder antemano el uso y no tener que... Y RTVE así no lo tiene que renegociar en caso de que tengan que utilizar algún material que se les ocurra a posteriori, ¿no? Vale, los derechos de karaoke y concursos online. El karaoke, que era una cosa de la web, esto es básicamente para hacer retos de TikTok y todo eso y para redes sociales, ¿no? Imagínate pues, que en TikTok o en Instagram hacen un challenge de canta o de baila, sobre todo de canta, ¿no? Y entonces no tienes que estar pidiendo derechos especiales. Ya viene detallado. Ya estaba esta sección de karaoke, ya estaba, lo único es que amplía el alcance a actividades en línea en cualquier plataforma y detalla redes sociales populares como pueden ser Facebook, TikTok, Instagram, etc., ¿no? Pues nada, es básicamente para poder utilizar la canción y hacer retos de karaoke y que tú lo puedas cantar, tú lo puedes enviar y luego la web pues haga un reel con toda la gente enviando el trocito cantando la canción, ¿no? Entonces, esa parte del karaoke la han detallado más específicamente para evitarse problemas. Y luego todo el listado de derechos UER, que esto tiene más gracia de lo que parece. Básicamente lo que cogen son los derechos de cesión, bueno, todas las cláusulas de cesión de derechos que daba la UER y la plantaban ahí en el documento. Son muy parecidos, pero son un poquito distintos. Y además es que están mucho más desarrollados y mucho más detallados. Como veis, por ejemplo, en el 2025, esto eran, por ejemplo, la cesión de derechos de emisión, la cesión de derechos de exhibición pública, pero, por ejemplo, ahora solo los derechos de emisión ocupan todos estos 2 parrafazos. O sea, los han extendido todos en general y los han detallado absolutamente todos y han añadido algunos nuevos que algunos son interesantes. Os cuento de todos los derechos pues los nuevos y los cambios que ha habido. De la retransmisión del Festival de Eurovisión, pues bueno, ya se explicita los formatos 4K y 5K entre todos los formatos, pero en realidad lo que hacen es ya decir, y a cualquier formato futuro. O sea, dicen que el festival se emita en el formato y donde sea que se emita, que le dejas los derechos de emisión a la web. Streaming social y sobre todo la monetización de clips en plataformas. Si quieres hacer unos shorts, un no sé qué, pues todo lo que tenga que ver con la emisión del Festival de Eurovisión se le cede los derechos. La ejecución pública ahora incluye los ensayos y los pre-shows y los vídeos de
de preestreno. Se los detallan directamente en este artículo. Este es nuevo, el de los vídeos previos. Autoriza usar los preview vídeos que cada delegación graba antes de Eurovisión, y eso antes no lo mencionaban. En la sesión de derechos anterior, ese artículo no lo detallaban. Yo entiendo que el preview vídeo pues es el videoclip de la candidatura que envía cada televisión a la web. Pues entonces ahora sí que se especifica que para ese vídeo también se tiene la cesión de derechos. Con respecto a los CDs y a los DVDs y a las ediciones digitales, deja abierta la puerta a cualquier soporte, ya sea Laserdisc o cualquier cosa digital que tenga. Derechos de extracción detalla que puede trocear tanto los directos como los ensayos también, y que los pueden usar en cualquier plataforma. Con respecto a la selección nacional, si hay preselección, pues ahora especifica que lo puede usar en cualquier medio técnico, incluida en la OTT oficial de Eurovisión. Las OTT son las plataformas audiovisuales de reproducción de vídeo online que hay, ¿no? Entonces también lo especifican. Con respecto a las letras, es el mismo derecho, pero matiza los usos para subtitulado accesible, ver los sitios donde te ponen los subtítulos. Ahora también el uso de las letras también lo especifica con eso. Con respecto al material promocional, ahora añade el backstage, los vídeos de agradecimiento, estos que te aparecen cuando votas, y pues ya los detallan en los que tienes que ahí ceder los derechos, y el uso como música de fondo para trailers de Eurovisión también los especifican, ¿no? Que puedes usar las canciones para trailers de Eurovisión. Lo de los karaokes, que lo hemos dicho antes, que se amplía para TikTok y para todas las plataformas digitales. Y todos estos son nueva cesión de derechos que especifica la UER y que pasan en las bases también del Benidorm Fest. Con respecto a las ruedas de prensa y la ceremonia de apertura, hace obligatoria la presencia del artista. Esto me ha llamado mucho la atención. Pues algún problema habrán tenido, digo, sobre todo con los que tenían. La ceremonia de apertura es el domingo. Los ensayos generales para los de la primera semifinal son el lunes y la primera semifinal es el martes. Pues seguramente a los de la primera semifinal el hacer todo eso les cansa un montón y seguro que habrá habido muchas quejas. Pues ahora ya se quitan de las tonterías y dicen, mira, tanto para las ruedas de prensa como para la ceremonia de apertura es obligatoria la presencia del artista. Ya está en negro sobre blanco. Con respecto a la filmación en backstage, pues esto también ya sabéis que en el 2024 nos ha dado muchos problemas. Pues nada, cedes los derechos para grabar y explotar explícitamente todo el material que se haga entre bastidores a la web. Con respecto al merchandising, se da luz verde a vender productos oficiales con la imagen del artista, que eso en la tienda de Eurovisión nunca lo hemos visto. Y esto viene principalmente, pues si os fijáis, si entráis en la tienda, este año por primera vez ha habido una camiseta edición especial ganador. Hay una camiseta en la tienda del merchandising de Eurovisión con JJ, y que detrás aparecen todos los nombres de todos los países y el del ganador en rojo. Pues esa camiseta habrán tenido que pedirle permiso especial a JJ para hacerlo. Pues ya con esta cesión de derechos ya es obligatoria. O sea que a partir de ahora vamos a tener camiseta oficial del ganador todos los años, casi seguro. Esta también es interesante. Para la siguiente edición obliga al ganador a actuar y a entregar el trofeo de Eurovisión el año siguiente. Tonterías las justas, ya nadie se va a escapar. Tienes que ir sí o sí a actuar y a entregar el trofeo en Eurovisión el año siguiente. Eso antes no era obligatorio, ahora ya sí lo es. Luego el bloque de protección de datos y de uso de datos, pues que cedes los nombres para poder usar, bla, bla, bla. Eso es una cosa europea de derechos de nombres. Y bueno, la asignación a la UER, la cesión de derechos, que se daba por sobreentendida en todos los párrafos anteriores, en toda la cesión de derechos, pero ahora se expresa como cesión irrevocable. O sea, te la dejan ya como, mira, que es así y que no me la vas a discutir. Todo esto que me lo estáis preguntando son listado de derechos de la UER que las han actualizado y que los han plantado en las bases del Benidorm Fest de cara a Eurovisión para el ganador, ¿vale? Pero bueno, que vemos que como novedades para Eurovisión, pues eso, los artistas no se van a poder escapar ni de las ruedas de prensa,
ni de la alfombra turquesa. Les van a grabar en el backstage y ese material se va a poder usar sí o sí. La cesión de derechos para hacer merchandising específico de artistas de Eurovisión. Hombre, a mí eso me gusta mucho. La verdad, que haya merchandising de Eurovisión que sea también de los artistas de Eurovisión, hombre, yo creo que eso está gracioso. Eso está gracioso, la verdad. A mí eso sí me gusta. Ahora, que cojan a diseñadores buenos que hacen unas camisetas muy feas con algunos diseños muy feos, muy feos. Vale, y bueno, la disponibilidad post-Eurovisión y el código de conducta. Antes, pues te decían que la obligación de disponibilidad del ganador se prorroga un año, ¿vale? Y bueno, y te lo ponen en negrita en esta edición. Dice, quienes participen en el Benidorm Fest se comprometen en caso de ganar el Benidorm Fest a estar a disposición de R2B para participar en el Festival de Eurovisión 2026. O sea, pero te lo dejan totalmente en negrita y bien resaltado, ¿no? Y bueno, te dicen eso, que tienes que tener disponibilidad hasta final de julio de 2026. Pero añaden lo del código de conducta, que eso es nuevo de esta edición 2025, pues ya la añaden en el 2026. Te comprometes a firmar el código de conducta que la UER te obliga a firmar para poder participar en Eurovisión. Y bueno, al final, un bloque final. Lo que me ha hecho gracia es que en la edición del año pasado te ponía las presentes bases se hallarán protocolarizadas el día de la publicación. O sea, te dicen, si hemos publicado esto es porque está ante notario. Ahora en la de este año dices, bueno, que ya las publicaremos. Que no nos ha dado tiempo porque las hemos terminado de redactar hoy mismo, tal cual que las han terminado de redactar hoy mismo. Y bueno, lógicamente adaptan el plazo de las candidaturas a las nuevas fechas. Este año, a partir de mañana, a partir del 5 de junio, ya pueden los artistas enviar la canción que necesidad. Espérate al 24, a más cerca del 24 de septiembre, que oye, quién sabe, que quizás tendrá la inspiración de una nueva canción, ¿no? Vale, estas por tanto son todas las diferencias que ha habido en las bases del Benidorm Fest 2026 con respecto a las del 2025. Pero bueno, ¿cómo nos queda el formato? ¿Cómo nos queda muy rápidamente? Os recuerdo todo lo que no ha cambiado y todo lo nuevo. Bueno, la edad mínima 16 años sigue estando, pero es antes del 1 de mayo del año de Eurovisión. Eso sigue siendo. La nacionalidad, si eres solista, tienes que ser español o con residencia fija permanente en España. Ahora, si eres un grupo, el 50% tiene que tener esa condición de nacionalidad. Y con respecto a los autores, al menos uno con nacionalidad o residencia en España. Eso, si lo unes al premio de 50.000 euros que te otorgan por ganar el Benidorm Fest, pues bueno, que todos los amigos suecos que tiene gente por ahí, pues van a estar muy contentos y que van a enviar un montón de canciones y que van a buscar a colegas o a contactos que tienen en España para decir, oye, te pongo el nombre y llegamos a un pacto interno de cómo nos repartimos la pasta. O sea, esa es una de las cosas que va a suceder. O, por ejemplo, los 15 suecos, que son todos los compositores de todas las canciones de la preselección de Malta, pues lo mismo. Esos 15 ahora van a decir, mira, España, se allí dan dinero. Pues se van a venir absolutamente todos para acá. Bueno, un reclamo para autores. Lógicamente no pueden participar empleados de R2B ni personal relacionado con R2B. Y no se admiten sustituciones de integrantes salvo autorización expresa de R2B. O sea, que de repente te cambien el cantante o cosas así. La canción, esto sigue permaneciendo, tiene que ser de 2 minutos y medio mínimo, máximo 3 minutos. Tiene que tener letra y se permite hasta un 40% en idioma no oficial español. O sea, puedes utilizar inglés, puedes utilizar cualquier otro idioma,
que no sea español, catalán, vasco, gallego, pero como máximo un 40% de un idioma extranjero. La canción tiene que ser publicada posterior al 1 de septiembre. La actuación tiene que ser en directo, no puedes utilizar instrumentos reales durante la actuación y como máximo 6 personas sobre el escenario. Puedes usar coros directos o pregrabados, pero la voz principal no puede estar duplicada, no puede estar grabada en los coros y, como ya sabemos, están prohibidos los mensajes políticos, marcas o lenguaje ofensivo en cualquier canción. Con respecto al sistema de votación, se mantiene como hace 2 años, vamos a decir. En principio. 50% jurado profesional, 50% público. Y el del 50% del público es 25% televoto, 25% demoscópico. Que eso ya lo hemos hablado 50.000 veces, incluso seguro que en mi canal tienes todavía el vídeo del análisis de las puntuaciones del Benidorm Fest, pues que tiene su trampa. Si mantienen, que eso ya lo tendrán que decir, la forma escalonada de dar los puntos, pues el rango de votos del jurado es muchísimo mayor que el rango de votos del televoto y encima pues los escaloncitos hacen muy difícil de hacer sorpasos por el televoto o el demoscópico. No, es más, yo creo que tengo todavía por ahí el vídeo si te interesa, pero si no lo volveremos a explicar otro día aquí en el canal. Si hay que hacer desempate, prevalece la mejor puntuación del jurado profesional. El jurado es el que desempata. Y bueno, la composición del jurado profesional, pues no sabemos ni cuántos van a ser, ni si serán nacionales, internacionales, pero bueno, es que son que van a ser expertos relacionados con el mundillo. Pero no sabemos ni qué número ni quiénes van a ser. Eso ya lo comunicarán más adelante. Y luego la cesión de derechos y explotación posterior, pues que cedes los derechos de la canción se los queda íntegramente el artista, ¿vale? O sea, todos los beneficios que genere la canción en plataformas, etc., eso se lo queda todo el artista. Lo que pasa es que RTVE se queda con los derechos para todos los programas que se han grabado relacionados con el Benidorm Fest y Eurovisión y la posibilidad de publicar la canción y de usarla en cualquier medio digital o tal que quieran. O sea, tienen la cesión de esos derechos para usarlos, pero los beneficios de la canción en todas partes se lo queda el artista. Pero, por ejemplo, tienes que ceder la canción para poder publicar el CD del Benidorm Fest, que eso llevamos pues eso, todas las ediciones que se van publicando, ¿vale? Y bueno, y estas son las bases del Benidorm Fest. Y nuevas obligaciones con respecto a Eurovisión. Bueno, el resumen así muy rápido. Pues bueno, el nuevo director, el nuevo grupo de trabajo con el director escénico, que ya veremos quién es, Pajeo. No creo que, por ejemplo, todo el mundo está hablando de Sergio Jaén, pues chico, es que en principio ya le tienen pillado en el UMK, ¿no? Entonces me extrañaría muchísimo porque las fechas son muy juntitas, aunque han retrasado el UMK un mes, ¿no? Pero yo que sé, Pajeo o los Pizarro, pues a ver si es alguno de esos nombres, ¿no? Y que lógicamente, pues eso, les van a dar más tiempo para preparar todas esas puestas en escena. La recepción de canciones termina antes y por lo tanto la elección para que se produzcan esas reuniones con esos directores escénicos que empiezan en octubre, ahí ya tienes seleccionados los nombres en octubre. Entonces, lo que no sé es si van a anunciar ya en octubre los nombres de los elegidos para en noviembre publicar las canciones. No lo sé, pero se van a filtrar esos nombres. Eso es lo único raro. Eso es lo único raro que me va a resultar, ¿no? Que si van a querer mantenerlo en privado los nombres ya celebrándose las reuniones y que se le filtren los nombres de los elegidos. Ya veremos cómo sucede.
Bueno, igualmente, no hablan nada, por supuesto, también del comité de selección. Eso es una cosa ya internamente que las próximas semanas, pues supongo que nos anunciarán quiénes son, quiénes conforman el nuevo comité de selección, que espero que sea gente que los cambien completamente, que sean todos completamente nuevos y que tengan una visión eurovisiva y que elijan canciones bien orientadas para Eurovisión, que es para lo que yo quiero que se use la preselección, ¿no? El Benidorm Fest. Bueno, yo te lo he explicado absolutamente todo, te he explicado todas las diferencias y cómo queda. Ahora me dices tú qué te parece, si crees que con estas medidas, si ya son demasiadas restrictivas y, por ejemplo, si son ya demasiados meses, con los 2 meses después de Eurovisión, si ya es demasiado, si los 100.000 euros compensan o no compensan, pues me dejas todo en comentarios, le das a like, te suscribes y le das a la campanita porque pues en julio en principio harán la presentación del Benidorm Fest con todo, pues que si con los jurados, que si no sé qué, no sé cuánto, nos dan alguna noticia más. Así que todavía nos quedan cositas para comentar. Y bueno, que aquí en el canal que estamos ahora eligiendo a nuestros representantes de la Second Chance. Vamos a celebrar también la Second Chance antes de verano y estamos eligiendo los representantes de todos los países. ¿De acuerdo? Así que nada, no te pierdas ni una. Un beso muy fuerte. Te veo en el próximo vídeo.